Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestras sesiones de Fundamentos de la Administración. Y bueno, habíamos estado hablando un poquito de historia general, muy general, pero hoy vamos a entrar ya a la parte técnica de la administración. Vamos a empezar a entender el porqué de algunos principios y teorías administrativas. Entonces, el día de hoy vamos a entrar con los orígenes de la administración clásica. Se llama clásica porque pues sienta toda la base de lo que hoy conocemos como administración, aunque obviamente pues todas las cosas son susceptibles de mejorar. La mejora continua cae dentro de la administración, la calidad cae dentro de la administración también. Entonces vamos a conocer hoy los exponentes de las escuelas científica y clásica. ¿Cuál fue primero? Esa es la sorpresa, se dieron al mismo tiempo, ¿sí? Pero de manera diferente y en diferentes países. Y van a poder distinguir la diferencia, no es tan complicado. Entonces, vamos a hablar un poquito de la perspectiva clásica de la administración. La administración clásica, igual que la científica, surge durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, casi a final del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Por qué digo que igual la clásica que la científica? Porque los exponentes son diferentes. El sistema de fábrica, que aparece a principios del siglo XVIII, representó desafíos, estamos hablando de 1700 y algo. ¿Se acuerdan que en las sesiones anteriores vimos a Adam Smith, que en 1776, me parece, escribe un libro que se llamó La riqueza de las naciones? Él era economista, él hablaba en términos de producción, dinero, demanda, consumo, etcétera. No era administrador, pero empieza a picarse la curiosidad de hacer algo en donde dejemos escrito lo que estamos viendo en las fábricas, Y en las fábricas hay ingenieros. La mala noticia para los que somos administradores de corazón es que la administración nace en las fábricas, en donde se está produciendo, y nace con ingenieros. Fíjense qué casualidad. Por eso cuando yo decía que la Torre Mayor y que las pirámides egipcias tienen los mismos principios de administración, no me estoy equivocando. Así fue, no lo inventé, así sucedió. Entonces, ¿qué desafíos representa el siglo XVIII? Bueno, pues los siguientes problemas. Dotar a máquinas y herramientas a las plantas. No había suficientes máquinas y herramientas. No era una industria desarrollada, estaba empezando. La organización de las estructuras de administración. Imagínense que empiezo a llenar de gente mis plantas y luego ¿qué? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a operar? Les pongo un capataz ahí para que, como si fueran esclavos, esté al pendiente de que trabajen, pero descubren que no es suficiente, que se necesita algo más, ¿sí? Capacitar a los empleados es algo que se necesita. Oye, pero pues si no saben ni siquiera leer, hombre, ¿cómo los voy a capacitar? Problema. Programar operaciones complejas de manufactura. Como venía la producción en serie, un error se repetía muchas veces. Entonces teníamos que trabajar, o se tenía que trabajar prácticamente sin error, ¿sí? Lo que diría Crosby, ¿sí? En cuestión de calidad, 0 defectos. Y luego además tratar con la insatisfacción de los empleados y las crecientes huelgas. Ya la gente comienza a rebelarse. Oye, espérate, vine a trabajar, ¿sí? No soy tu esclavo y me tengo que ganar un salario justo por mi trabajo. Y comienzan a surgir pues huelgas, ¿no? Los primeros sindicatos. Surge así el administrador asalariado, pero no tenía el nombre de administrador. ¿Qué es el administrador asalariado? Bueno, para que nos demos una idea, entre 1880, finales del siglo XIX, y 1920, o sea, en 40 años, en un plazo de 40 años, nada más en los Estados Unidos, pasaron de 161,000 administradores asalariados a más de 1,000,000, así, ¡pum! Dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes eran estos administradores asalariados? ¿Sí? Bueno, primero que nada, así empieza la evolución de la administración moderna con la perspectiva clásica. ¿Sale? Ahí nace la administración como la entendemos hoy.
Estos administradores comenzaron a desarrollar y probar soluciones para organizar, coordinar, controlar los desafíos que representaban los constantes incrementos de personal, porque cada vez producían más y todo lo que producían se vendía. Era una época de gloria para los empresarios, ¿sí? Todo lo que sacaban se compraba, porque además era la novedad y a la gente le gustan las cosas nuevas, ¿no? Y entonces, como era novedad, compraban. Como compraban, las plantas crecían, requerían de más personal y el personal que estaba, pues recibía un salario que le permitía volver a comprar y se formaba todo un ciclo económico, ¿verdad? Entonces había riqueza, ¿sí? Y entonces las empresas tuvieron que buscar más personal y buscar la productividad de las fábricas, que no se desperdiciaran tiempos. El tiempo es dinero. Vemos ahí en la imagen inferior, del lado inferior derecho, ahí está Charles Chaplin apretando unas tuerquitas, como les hablaba yo en la película Tiempos Modernos. Si la pueden conseguir, consíguela, vale mucho la pena. Nos hace reflexionar. Si la vemos como administradores, nos va a hacer reflexionar. Bueno, en los Estados Unidos, en Filadelfia, en 1856, ¿sí?, nace Frederick Taylor. Creo que la W es de Winslow, pero Federico para los cuates. Frederick Taylor es el padre del movimiento científico. Taylor dividió cada tarea, trabajo y proceso en elementos más importantes. Con la ayuda de un reloj, un cronómetro, obtuvo métodos ideales de trabajo. ¿Qué hizo el señor? Pues se sentó. Y se sentó o se paró a observar a los trabajadores que hacían la misma cosa, el mismo proceso, y les medía el tiempo. Y empezó a sacar tablas de rendimiento, ¿sí? Los cronometró y con esto perfeccionó los elementos del proceso de trabajo de cada uno de los distintos obreros. Para él eran máquinas los obreros. No lo hacía porque quería ayudar al trabajador, no. Quería ayudar al empresario que lo contrató a que produjeran más. Él entraba a trabajar y empezaba a ver en dónde se estaba perdiendo productividad. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía? A ver, este hombre hace tantas cosas, tantas tuercas, tantos tornillos, tantas piezas, en la misma hora que que hace menos. ¿Por qué? ¿Qué hace este trabajador que no hace? Pero a él no le ponía los nombres de los trabajadores, no eran números. 1, 2, 3, hace esto y 4. Y empezó a notar algunas cosas. Unos eran más productivos no porque fueran mejores, sino porque organizaban mejor su trabajo. ¿Sí? Este es Frederick Taylor, ingeniero. ¿Sí? ¿Cuáles son los aportes importantes de Taylor? ¿Sí? Bueno, el principal aporte de Taylor es que trabajó en la misma empresa toda su vida. Él llega muy temprano a esta empresa, tendría 19, 20 años, ¿verdad? Y hasta los 77 se retira siendo el director general de esa empresa. Durante toda su vida, desde que empezó, como ingeniero nada más pensaba en números, pensaba en productividad, pensaba en hacer más con menos. Y toda su vida se la pasó anotando, escribiendo, llevando registros de lo que él observaba, medía y llegaba a una conclusión. Esos registros los guardó hasta el final de su vida, ¿sí? Y escribe un libro, ¿sí?, sobre administración. Vamos a ver qué sigue pasando. Selección científica y preparación del obrero. Si la pieza estaba hasta acá y el obrero era chaparrito, pues sabes que tú no puedes. Entonces el obrero comienza a ajustarse al trabajo que tiene que hacer. Comienzan a diseñar los trabajos con base en el perfil del obrero, en lo que pudiera hacer o no el obrero, y se le entrena. Y se le debe asignar la tarea más elevada que él pueda desarrollar de acuerdo con sus aptitudes. O sea, tú estás para hacer esto que es muy importante, lo demás ponemos a otro que para él sea lo más importante. Establece cuotas de producción, o le llamamos rendimientos, ¿verdad? Pero, ojo, Taylor hace algo muy importante, proporciona incentivos salariales. Dice, a los señores hay que pagarles así y así. ¿Sí? Además, se deben asignar tarifas de remuneración por unidad, producción al trabajador que alcanza las cuotas
para que alcance las cuotas de producción. Es decir, yo te voy a remunerar en función de tu cumplimiento. Esto es lo que tienes que hacer. Si lo haces, te pago. Si no, te amuelas. Nada de que pago proporcional. El hombre era máquina, no hombre. Y Taylor era ingeniero, no era humanista. Y le pagaban porque se produjera. Y él así lo tomaba. Hoy pudiéramos decir, es ético. Por eso era importante hablar de la ética. Hoy no. Hoy el ser humano debe de ser cuidado. Cuidado, ¿sí? Pero tampoco apapachado y consentido. Entonces, también empieza a hacerse una planificación centralizada, ¿sí? Viene Taylor y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Y viene de arriba a abajo. ¿Sí? Desde arriba se van dando las instrucciones hasta que lleguen abajo. Y los de abajo tienen que obedecer las instrucciones que vienen de arriba, ¿sí? Entonces hay que procurar una distribución equilibrada de la responsabilidad, que no haya áreas que tengan más responsabilidad que otras, que lleven áreas la misma cantidad de trabajo, aunque sea diferente, ¿sí? Dejando el trabajo operativo a los obreros y la planificación, la mentalidad estratégica a la dirección. Entonces la administración fluye de arriba hacia abajo, ¿sí? Y empiezan también el proceso de integración al obrero dentro de este proceso productivo. Su principio de planificación centralizada debe tomar en cuenta la visión del operario, la visión en cuanto a qué puede hacer, no si quiere o no hacerlo. Es capaz de hacer esto, que lo haga. La supervisión de la línea funcional de producción, es decir, ya el trabajador no solamente tiene que trabajar, hay un equipo profesional, se preparó para ello, que vigila que haga el trabajo para el que fue contratado. En ese tiempo no había miramiento, es como una época cavernícola moderna. En la época cavernícola antigua lo mataban, aquí lo corrían, a lo mejor le daban 2 o 3 jalones, ¿no? Y te vas, punto, no sirves. A lo mejor 2 cachetadas, no sé, me lo imagino. El ser humano no era importante, el obrero era menos que ser humano para los empresarios. Taylor señaló que las funciones del supervisor, de este administrador en potencia, preparado, deberían de desconcentrarse, es decir, no deben depender del poder general, sino dividirse por tareas y ejecutarse en diferentes puestos. Y entonces había un inspector, había una persona que medía los tiempos, había otro que medía la rapidez, había un jefe o subjefe del tramo de esta línea de producción, de este tramo de producción o línea de producción, y había un escribiente, uno que llevaba los registros de lo que estos estaban observando. Entonces, oigan, pero ahora son más gente. No, pueden ser 10 más, 15 más, pero producían mucho más. Con estas personas vigilando la línea de producción, no se desperdiciaba nada. Nada de que deténgame aquí porque voy al baño, ¿no? No, para nada. Produce, produce, produce. ¿Sí? Esa era la norma, producir, punto. Y entonces Taylor señala algunos principios. El principio de control: se debe controlar el trabajo para asegurarse que se realice de acuerdo con lo que se planeó. Planeación, organización, dirección, control. La cuarta etapa del proceso administrativo. La cuarta, control. ¿Control de qué? De la producción. Viene un principio de excepción. Implica que el supervisor debe de atender los problemas de los operarios solo cuando se desvían de lo planeado. Es decir, yo estoy al pendiente. Cuando las cosas salen bien no me meto. Cuando me salen mal me van a oír. ¿Sí? Si están saliendo bien, no los distraigo, que sigan produciendo. Entonces, principio de excepción. ¿Ok? Entonces, el de control me sirve para ver que las cosas salen como las planeé, y el de excepción es solamente intervengo cuando las cosas salen mal. Describió los siguientes mecanismos administrativos, sin llamarle administración. El uso de reglas de cálculo. La regla de cálculo en un aparatito deslizable con un cursor, que era lo que se usaba antes, los ingenieros los usaban antes que las computadoras, que las calculadoras de mano. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Pues para ahorrar tiempo. Estaban haciendo sus cálculos en el momento, sobre la marcha. Estaban viendo si la cantidad de piezas que producían
iban o no a ser suficientes y empezaban a apurar a los hombres. Órale, métanle, ¿sí? Porque no llegamos a la meta. La producción, producción, producción. Eso era lo único que contaba. Había tarjetas de instrucción para los trabajadores. Hoy en día, estas tarjetas de instrucción se les llaman estaciones. Está un trabajador y en su estación tiene un manual de calidad donde le dice qué debe de hacer o qué no debe de hacer, o un manual de procedimientos. ¿Sí? Y algunas veces ahí le ponen una notita antes de que empiece a trabajar. Hey, Fernando, arranca el horno con tal temperatura, por favor. ¿Por qué? Eso no importa. Ya le dejaron la instrucción y él tiene que seguirla. O no apagues el horno cuando termines, déjalo prendido. Bueno, pues está bien. ¿Sí? Estoy imaginándome cualquier tipo de producción. Entonces, eso hacía Taylor. Empezó con tarjetas de instrucciones para los trabajadores, de tal suerte que si cambiaban de trabajador, el siguiente que llegara a esa línea de producción hiciera las cosas exactamente igual que el otro. ¿Sí? Posteriormente se volvieron los manuales de operación de las máquinas, pero las bases las sienta Frederick Taylor. ¿Por qué científico? Porque usó el método científico. Empezó observando, empezó anotando, y luego repitió el experimento y veía que funcionaba. Usó el método científico para aplicar a la administración, sin saber él, o sin llamarle él directamente administración. Él hacía tiempos y movimientos, él revisaba tiempos y movimientos. Y empieza a estandarizar todas las herramientas e instrumentos utilizados. Mira, para esta máquina necesitamos esos instrumentos, con estas dimensiones, con estas aperturas, con estos diámetros, y todos parejo, punto. No hay nada de que ahora sí, pásame la llave 3 o la 4 o la 5 o la que sea. No, eran la herramienta que se necesitaba para ese tipo de proceso, para ese tipo de trabajo, ¿sí? Y empieza con sistemas mnemotécnicos para clasificar productos. ¿Qué es mnemotécnico? Usando la memoria, ¿sí? Los vamos a reconocer por colores, los vamos a reconocer por formas, los vamos a reconocer por tamaños y los vamos a guardar en donde estaban. Sin saber Taylor, o a lo mejor con mucha intuición y mucha visión, esos son los principios de calidad. Entre ellos 5 S, ¿sí? Dejar las cosas en su lugar. Un sistema de rutas de producción. ¿Qué son estas rutas? Diagramas de proceso. Empezó a trazar sus rutas. Mira, empieza por aquí, sigue por acá y este otro. Y empieza a hacer unas especies como de caminos a seguir, los diferentes caminos que sigue la materia prima hasta que llega al producto terminado. Los sistemas de costos. Vean todo lo que manejó Taylor. Lo mismo que manejan ustedes y que van a manejar mejor como administradores. Lo mismo, ¿sí? Rutas, herramientas, tiempos, instrucciones para los trabajadores, sistema de costos que los clasificó en 3 básicamente: materia prima, mano de obra y gastos indirectos. La materia prima, pues los productos que iban a usar, la mano de obra, lo que se le iba a pagar a los trabajadores, y en gastos indirectos estaba todo lo que no era ni materia prima ni mano de obra, es decir, lo que surja, ¿no? Más o menos por esas épocas, también estuvo Frank Gilbreth y Lillian M. Gilbreth. Taylor, ojo, es el padre de la administración científica, él empezó con eso, y Gilbreth lo siguió. Solo que aquí hay una pequeña diferencia. Gilbreth era ingeniero y Lillian M. Gilbreth era psicóloga. ¿Ok? Entonces, mientras Gilbreth usaba la ingeniería, su esposa que le ayudaba usaba la psicología. Y wow, y empezamos a entender la interdisciplinariedad que existe en la administración, que la administración es la base de todas las demás profesiones. Así de sencillo, no más, ¿verdad? Desarrollan la ergonomía, es decir, todo aquello que tiene que ver con la medida del ser humano. Si ustedes están sentados en un sillón, la altura del sillón normalmente tiene que ver con la altura de la parte posterior de sus rodillas, para poderse sentar cómodamente y poderse levantar. Si estuviera muy alto, nos va a costar trabajo sentarnos, y cuando logramos sentarnos, nuestros pies van a colgar. Si estuviera muy bajo, me va a costar mucho sentarme, no voy a estar cómodo, voy a estar en una posición que no es la normal,
pero además me va a costar mucho trabajo levantarme también, ¿sí? No voy a producir bien. Entonces, cuando pensamos en ergonomía, podemos pensar en los botones del celular, del aparato del celular. Podemos pensar en una cámara fotográfica, aunque sea digital, la computadora. Todo está hecho de tal suerte que lo podamos manejar del tamaño donde pueda caber la yema de mi dedo. Si traemos un carro, la palanca de velocidades y el volante guardan una distancia. La altura del de la palanca guarda otra distancia. Incluso podemos ajustar nuestra silla, nuestro asiento, ¿verdad?, en un auto, pues dependiendo de nuestra estatura o del largo de nuestras piernas o de cómo nos guste manejar. Entonces, eso es la ergonomía. Ellos comienzan a fijar los principios de ergonomía. Taylor comienza a definir un estándar para todas las herramientas. Vamos a usar la mayor cantidad de herramientas parecidas para no tener que cambiar. O una herramienta que me sirva prácticamente para todo. Y por el lado de Gilbert y su esposa, diseñan algo que sirve para que sea aplicable al hombre. Fíjense que a todo dar, ¿no? Entonces ya se comienza a ver cómo se puede producir más. No estaban pensando en hacer administración, estaban pensando en producir más. El mejor método, encontrar el mejor método de trabajo que permita ejecutar la tarea en el menor tiempo posible y con una frecuencia tal que haga la mayor cantidad de movimientos, con la mayor cantidad de avance de producción con muy pocos movimientos. La tarea debe de proyectarse de la manera que la ejecución requiera, con mínima tensión física. Gilbert utilizó algo para medir y mejorar las secuencias y los movimientos en el trabajo. Para no complicarse, lo único que le hizo él, cambió su nombre al revés, y a ese estudio de tiempos y movimientos les llamó Terblix. Son los Terblix, y aquí me encontré tantos Terblix, para no tener que decir tiempos y movimientos porque se le hizo una palabra muy larga. Decía, mira, aquí tengo esto, el Terblix de este tipo es de tanto, y el Terblix de este tipo es tanto más. Entonces les llamó Terblix, los tiempos y movimientos, las secuencias que se usan para desarrollar un trabajo. Desarrollaron un código de símbolos para diagramar el flujo de análisis. ¿Se acuerdan que Taylor había descrito las rutas de los procesos? Bueno, los diagramas de flujo los inicia Gilbert, ¿sí? Demuestran la importancia del uso de las estadísticas. ¡Ups! ¿Y qué creen, señores administradores? Si algunos están aquí porque creen que no hay matemáticas, les tengo una mala noticia: sí hay matemáticas, y bastantes. Desarrollaron entonces con estos términos con estos diagramitas de flujos y las estadísticas, ¿sí? La administración tiene que conservar lo mejor del pasado, organizar el presente y prevenir el futuro. Era su lema. Ya empiezan a hablar de administración, pero ligado a producción. Tiene que conservar lo mejor del pasado, organizar el presente, prever y planear el futuro, ¿sí? Destacaron la importancia de considerar el elemento humano en la planeación y en la determinación de tiempos. ¿Por qué nos empezamos a fijar en el elemento humano? Porque la esposa de Gilbert, ¿verdad?, era psicóloga. Se fija en el ser humano. También destacaron la importancia de ciencias humanas y relacionadas en particular con la psicología por las razones que yo había expuesto anteriormente. Durante 14 años Henry Gantt, fue colaborador de Taylor y escribió, fíjense bien, Adiestramiento de los obreros en los hábitos de la administración y la cooperación. Ya empiezan a surgir libros de administración. Y lo presentó ante la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos. Eran ingenieros mecánicos, recuerden, estaban en las plantas. Entonces escribe su libro de Adiestramiento de los obreros en los hábitos de la administración y la cooperación. Hoy a la cooperación le llamamos trabajo en equipo. Pero ojo, esto fue a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por eso les digo, la administración como la conocemos a duras penas tendrá 100 años. Sus principales aportaciones fueron su sistema gráfico. Ya con eso lo dije todo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de las gráficas de Gantt? Bueno, pues ese señor Gantt trabajó nada más 14 años con Taylor. También su sistema de bonificaciones por tarea basado en el sistema de Taylor.
¿verdad? Y dio una gran importancia a la aplicación de la psicología en las relaciones con los empleados. Consideró que el adiestramiento del empleado es fundamental. Vamos a llamarle capacitación o entrenamiento, porque adiestramiento pues se me hace así como que para los animales, pero así se veían a los obreros en ese entonces, ¿sí? Pero Gantt es más conocido y reconocido por su sistema de gráficas, las famosas gráficas de Gantt, que me van diciendo a través del tiempo qué actividades tengo que realizar. Si se fijan en esta gráfica hay un espacio entre barra y barra horizontal. ¿Por qué? Pues para poner el avance que tengo, si voy cumpliendo realmente con lo que estoy planeando. Los principios de la administración se comienzan a sentar. Planeación, organización, dirección, y esto me sirve para controlar. Para que me pueda servir para controlar, debí haberlo planeado previamente, ¿sí? Fíjense que aquí dice una letra E, tiempo estimado en semanas, y abajo dice R, tiempo real. A ver si surgió como yo preví que tenía que terminar el asunto. Y ahora ya lo podemos hacer hasta por computadoras. Este es un ejemplo de unas gráficas, ¿sí?, que podemos hacer a través de la computadora, a través de muchos programas, no hay uno en especial. Entonces, Gilbert, tiempos y movimientos, desarrolla los Terblix, y Gantt se le recuerda por sus gráficas, las famosas gráficas de Gantt. Son de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Casi en la frontera de los dos, del cambio de esos siglos, ¿sí? Bueno, eso estaba sucediendo en los Estados Unidos, pero en Francia, más o menos por la misma época, Henri Fayol hacía lo mismo. Y este no era ingeniero mecánico, no, este no era ingeniero mecánico, era ingeniero de minas. Otro ingeniero escribiendo de administración. A los 19 años entra a trabajar en una empresa, una vida similar a la de Taylor. Nada más que una empresa metalúrgica y carbonífera. Y ahí vivió toda su carrera, nada más tuvo un solo empleo en su vida. De Taylor no sabemos que duró mucho y que todo lo escribió, todo lo que hizo en su vida lo escribió. No sabemos exactamente si estuvo en la misma compañía. Fayol sí. No sabemos si Taylor llegó hasta la gerencia general, a la vicepresidencia. Sabemos que subió, pero no sabemos hasta dónde. Pero Henri Fayol a los 25 años fue nombrado gerente de las minas. A los 25 años, 6 años después de haber entró siendo un chamaco, a los 25 ya era gerente de minas. A los 47 años era el gerente general de la compañía, ¿sí? Y encontraba una situación muy difícil, aunque su administración fue muy exitosa. Cuando él entró las cosas no eran fáciles. Él las convirtió fáciles. Para 1918, siglo pasado, todavía ni siquiera hace 100 años, entregó la empresa, dijo ya me voy, ya estoy muy grande, y la entregó con muy buenas cuentas. Fayol expuso la teoría de la administración en un libro que se llamó en francés, no se rían de mi francés, pero más o menos va así, Administración Industriale et Générale, publicado en París en 1916. Me salió un francés muy playero, pero creo que sirvió, ¿sí? Administración Industrial y General. Lo publicó en París en el 1916 y se empezó a traducir al inglés hasta 1926. No tiene ni 100 años. Y es el padre de la administración clásica. El científico era Taylor y la clásica Fayol. Taylor nació en los Estados Unidos, Fayol en el otro lado del mundo, en Constantinopla, pero creció y vivió y toda su vida la hizo en Francia. Fayol siempre dijo que el éxito que había tenido se debía a los métodos que él empleaba, ¿sí? Pero en 1926 su libro apenas al inglés y el alemán y después al portugués en 1950, ¿sí? En 1950 al portugués, hace 60 y tantos años, ¿sí? Más o menos, no sé. Fayol pasó los 2 últimos años de su vida demostrando que con una visión científica y con métodos de gerencia adecuados, los resultados satisfactorios serían la consecuencia natural, punto. Y todo esto provocó la fundación en Francia del Centro de Estudios Administrativos para la Enseñanza y el Desarrollo
de la obra de Fayol. Su obra fue en 1916, todavía no cumple 100 años, señores. Así de joven es nuestra carrera, nuestra profesión. Fayol dice que hay unas funciones básicas de la empresa. Tiene funciones técnicas relacionadas con la producción o bienes, tiene funciones comerciales relacionadas con compra, venta o intercambio, funciones financieras, entendemos que es la búsqueda del capital, ¿verdad? Funciones de seguridad con la protección y preservación de los bienes y las personas. Mientras Taylor analizó la empresa como una función que va de arriba hacia abajo, Fayol lo hizo en el sentido contrario, ¿sí? En eso hay diferencias entre los dos. Taylor la vio como jefe desde arriba y Fayol la vio como la verían los empleados y descubrió que las cosas se hacen abajo, no arriba, arriba se planean. Eso también lo dijo Taylor, pero hay que ver que abajo funcionen como fueron planeadas arriba, ¿sí? Las funciones contables relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, etcétera, y las funciones administrativas. Reconoce que debiera existir un área que lleve el control de todas las demás, integra todas las demás funciones. Hoy en día todavía hay empresas que tienen departamento de administración o gerencia de administración. Estas funciones administrativas hoy en día deben de ser total y absoluta responsabilidad de la gerencia general. La efectividad de la administración depende de la coordinación balanceada entre todas las etapas del proceso. Coincide con Taylor. Hay que tener un trabajo equilibrado, repartido similarmente, ¿sí? En la actualidad, las funciones básicas de la empresa se conocen como áreas de administración. Las funciones administrativas son la administración general en la cúspide organizacional, funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras y mientras que las funciones de seguridad ahora están en un nivel inferior. En esa época, la seguridad no era todavía tan importante. La seguridad para todos, equipos y seres humanos, sobre todo los seres humanos. Y aquí está lo que nos hereda Fayol. Yo hablaba del proceso administrativo en 4 partes: planeación, organización, dirección y control. Y Fayol es quien descubre esas partes, las descubre y las describe. Y dice, a ver, el proceso de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿cómo se debe de llevar a cabo? Bueno, la planeación para evaluar el futuro y adelantarnos, prevenirnos para llegar a él, ¿verdad? Hay que utilizar unidad, continuidad, flexibilidad y valorar los aspectos principales para poder hacer una acción. La coordinación armoniza todas las actividades de la empresa, ¿sí? Ahora le podríamos decir integración. Luego tenemos la organización, ya pusimos qué vamos a planear, cómo lo vamos a coordinar y entonces cuándo, dónde, con quién, etc. La dirección es quien pone en marcha la organización, es que dice, va, se hace. Su objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de los empleados de acuerdo con los aspectos generales. Y el control verifica si se hizo como lo dijimos, como pensamos que se podía hacer, como deseábamos que se hiciera. Aquí está el proceso administrativo que lo dicta Fayol. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos exactamente cuándo lo hizo, pero su libro se publica en 1926, principios del siglo pasado. Todavía no cumple 100 años el libro de Fayol, ¿sí? Bueno, para Fayol, la administración en cualquier tipo de empresa es la capacidad básica de las personas situadas en niveles inferiores y es la capacidad profesional caracterizada de las áreas superiores. ¿Qué es lo que dice él? El de arriba piensa, el de abajo opera. Así, sencillo, simple. No le metamos más ruido. ¿Cuáles son sus principios generales? Ya describió el proceso administrativo, ¿sí? Tiene principios generales. Les digo, Fayol es el padre de la administración clásica. Mientras Taylor se dedicó a la parte nada más de producción, Henry Fayol revisó toda la empresa, a todo le entró, a todo le metió los kilos, le puso muchas ganas. División del trabajo, o sea, especializaciones por áreas, autoridad y responsabilidad.
La autoridad es el derecho de dar órdenes, ¿sí? Y esperar obediencia, mientras que la responsabilidad es la consecuencia de la autoridad y la importancia de emplearla debidamente. Hoy le llamamos liderazgo. En ese tiempo se hablaba de autoridad y responsabilidad, es decir, es la capacidad para dar órdenes, es un derecho que tengo yo para dar órdenes, pero con justicia, con orden, ¿no? La disciplina, la obediencia y dedicación, comportamiento y respeto a las normas establecidas dentro de la organización. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, nada más. El que a dos amos sirve, a uno queda mal. Entonces, uno solamente va a dar las órdenes. La unidad de dirección, que esa orden siempre vaya para el mismo lugar, que todos jalen para el mismo lugar, las diferentes áreas vayan en el mismo lugar. Es el establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de trabajo, pero que vayan todos hacia el mismo objetivo, es jalar parejo, remar parejo, punto. Desde 1926 que está su escrito y se dio a conocer primero en Francia, el mundo 1926. Todo lo que está diciendo Fayol es lo que se aplica hoy, ¿sí? Este es muy importante, por eso toda está marcada en negrita. Subordinación de los intereses individuales ante los intereses generales. ¿Qué significa? Significa que cuando yo estoy en una organización, lo más importante es mi organización, es primero que yo. En la familia me debe de importar más la familia que mis deseos. En la escuela me debe de importar más la comunicación con los compañeros y profesores que mis propios deseos. Con la empresa sucede exactamente lo mismo. La empresa es más importante que mis propios objetivos. Por eso es importante que si no quieren trabajar, dedíquense a lo que más les gusta. Porque si se dedican a lo que más les gusta, seguramente van a coincidir con los objetivos de cualquier organización que se dedique a lo que a ustedes les gusta. La remuneración del personal, ojo, Taylor también habló de remunerar, Fayol también habla de remunerar. Debe haber una retribución justa y garantizada para los empleados y para la organización. O sea, si yo te pago 10, yo espero algo más a cambio. Es esperar lo que yo te estoy dando, tú vas a darme lo que yo estoy esperando. La centralización, la máxima autoridad está arriba. El único líder, pues los demás tenemos la obligación de seguir a ese líder, ¿no? El orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Principio de calidad desde 1900, principios de 1900. Fayol ya lo había dicho. Equidad, amabilidad y justicia para obtener y conservar la lealtad del personal. Mientras que en los Estados Unidos, Taylor hizo una parte, Gilbert y su esposa completaron esta parte, en Francia lo está haciendo este hombre solo. ¿Con base en qué? En todos los años que vivió, desde que tenía 19 años hasta que sale de la empresa en la que trabajó, tenía ya como 70 años, 70 y algo, ¿sí? También fue escribiendo, pero fue observando todo, ¿sí? No nada más tiempos y movimientos, sino las relaciones también entre las personas. La estabilidad del personal, ¿sí? Hay que procurar que las empresas conserven a sus empleados, que su gente no se le vaya, que permanezca ahí. Iniciativa, la capacidad para visualizar un plan y ver que se cumpla. Planeación estratégica. Vean todo el concepto de administración que marca Fayol. Espíritu de equipo, solo que él lo hizo sin laptops, y sin BlackBerry, ni iPhone, ni nada de eso. No existía. Bueno, ni calculadoras Casio existían en ese tiempo, ¿sí? Pues vean toda la capacidad, obviamente. El hombre empezó a los 19 años y se termina su carrera poco después de los 70. Entonces podemos hablar de 50 años productivos, fecundos y creadores en favor de la administración, ¿sí? Espíritu de equipo, espíritu de cuerpo, movernos todos como si fuéramos uno, sin importar la posición jerárquica. Hay puntos de discrepancia entre Taylor y Fayol, ¿sí? Mientras que Taylor estudia la organización de abajo hacia arriba, yo lo dije al revés hace rato, empieza desde los obreros, ¿verdad?
hacia arriba de la fábrica. Yo lo dije, hace rato lo dije al revés, Taylor de abajo hacia arriba, Fayol de arriba hacia abajo. Él lo ve como gerente, ve toda la organización. Recordemos, es muy importante, yo me equivoqué hace un momentito. Taylor de abajo hacia arriba, pues sí, estaba en la fábrica, en la planta, y Fayol desde la posición directiva analiza de arriba hacia abajo, así. Este es Fayol, este es Taylor, así analizan a la organización. ¿Está mal? No, para los dos les dio resultado. Áreas de actividad industrial exclusivamente, Taylor. Área de actividad administrativa, sin importar la actividad principal de la empresa, y de dirección general. Luego Taylor desarrolla un esquema de supervisión y Fayol un organigrama. Vamos a fijar responsabilidades y un jefe para cada área. Mientras que Taylor desarrolla la planificación de todas las áreas, estableciendo normas, métodos, etcétera, cronometra los tiempos. No sé si cronometra sea una palabra adecuada, pero usa su cronómetro para medir, ¿verdad?, estos tiempos y movimientos. Fayol desarrolla un modelo de manual de procedimientos. Manual de operaciones, fábrica. Manual de procedimientos, organización. Vean cómo los dos van caminando por distintos rumbos. Taylor no tomó en cuenta al hombre en toda su dimensión, nada más en su capacidad de producción. ¿Sí? Fayol no tuvo en cuenta las variables de la conducta del hombre. ¿Sí? Él dijo, se va a dar porque así es, porque si llevamos un orden se cumple, punto. Taylor fue empirista, o sea, lo hizo de manera práctica y trabajó únicamente en el campo formal. Todo lo que decía Taylor lo podía demostrar. Fayol, en su concepción de las comunicaciones y de la estructura, está viciada por sus propias ideas, por lo que él vio, por lo que él pensó que era. Taylor lo manejó con numeritos, ¿no? Y lo dejó, así es, punto, no hay cambio. No se fijó en el ser humano. Fayol, por fijarse un poquito más, ¿verdad?, en las relaciones, en las empresas, en la estructura organizacional, no dejó evidencia clara de que como él dijo que las cosas podrían ser, son. El tiempo le ha dado un poquito la razón, pero en este caso los dos, creo que Taylor hizo un trabajo más profundo. Taylor racionaliza y sistematiza los procesos industriales. Fayol define 6 áreas básicas para la organización. Hoy en día las podemos reducir incluso a 4. Finanzas, recursos humanos, producción y ventas y mercadotecnia. Son las mínimas necesarias. Fayol la reduce a 6. Pero recuerden que Fayol trabajó en una empresa minera, donde la forma de comportarse es muy diferente a otro tipo de organizaciones. Taylor estudia e implementa sistemas de incentivos económicos. Fayol enuncia los 14 principios de administración. Taylor tiene una idea de implantación de capataces y Fayol, en vez de tener un equipo de jefes, dice uno solo. Ahí hay discrepancias. ¿A cuál me inclino yo? Yo a veces soy un poquito más hacia Fayol, pero en las cuestiones de producción me parezco más a Taylor. Las dos funcionan. Lo que tenemos que ver es con qué equipo estamos trabajando. Fayol no se fijó en eso, Taylor sí. Entonces, los dos tuvieron razón, pero Fayol aportó más en términos de aportación. Fayol aportó más herramientas a la organización. Tenemos otros autores, en su mayoría de los Estados Unidos, ¿sí? Pero Fayol solito hizo mucho de lo que hicieron todos los demás autores. Tenemos a Charles Babbage, que hizo un aparato mecánico de cálculo, vamos a decir que la primera computadora o calculadora, Charles Babbage, y escribió el libro Economía en la maquinaria y la manufactura. Pero también era aplicable a la administración. Recuerden que la administración como la conocemos hoy, pues en sí no existía. Por ahí se escribió un libro de cómo administrar los recursos, y luego viene el libro de Administración General de Fayol. Pero en sí, cuando escribían algo, no lo escribían con el nombre de administración. Propuso la división de la producción en procesos y estableció la técnica de costos por proceso.
Cada proceso tiene un costo. En la medida de que yo voy avanzando, mis costos se van sumando a los costos anteriores, de tal suerte que cuando tengo mi producto final, ¿verdad?, ya he cubierto un determinado número de costos. Esto más adelante nos va a ser útil para cuando veamos la calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiene un costo. Y entonces, en la medida que vamos avanzando proceso por proceso, esos costos se van sumando y el costo se va haciendo mayor hasta que llega al costo total. Si en una parte del proceso el producto sale mal, si lo puedo reparar, le estoy agregando costo, un costo que no debería de ser, no estaba planeado. Y si ya no lo puedo arreglar, ya perdí ese costo, es dinero pues, que tiré, ¿verdad? Si ya no lo puedo reprocesar. Entonces, por eso Charles Babbage hace una maquinita que nos permite medir, ¿verdad?, calcular así más o menos rápido cómo andan las cosas. Yo digo una maquinita, pero era un verdadero mueble, ¿no? No era fácil de operar. Pero, bueno, sienta los principios de la necesidad de por lo menos una caja registradora. También establece que el método aplica el método científico al estudio de recolección de datos bajo riguroso registro. Recuerden, todos son ingenieros, están acostumbrados a llenar reportes, están acostumbrados a arrastrar el lápiz. En ese tiempo era de lápiz o de stencil, no había bolígrafos, ¿no? Entonces escribían con pluma fuente. Entonces llevaban un registro riguroso de todo lo que estaba sucediendo. Y a partir de ahí, una vez, bueno, ya los tenemos. Ahora los clasificamos, los separamos por áreas, por tiempos, por días. Un trabajador no produce lo mismo al principio de su jornada que al final de su jornada. Es obvio, se cansa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jornadas laborales más cortas. De aquí salen estos principios. ¿Por qué? Porque entre más tiempo esté trabajando, al final del día su rendimiento cae por cansancio, ¿sí? Por eso, cuando me dicen hoy yo trabajo 12 horas o 14 horas, me río, ¿sí? Ya está demostrado que nadie puede rendir tanto. De ahí que llegáramos a las jornadas de 8 horas, que fue el tiempo que se estimó en ese entonces que cualquier trabajador puede rendir eficientemente más o menos de manera similar las 8 horas. Por eso hay un intermedio, un descanso, por la misma razón, para que se desconecte el trabajador un rato y cuando regrese pueda parecerse su productividad a la que tenía al principio del día, pero en la realidad no es así. Entonces, ya que tengo esta información, ¿cómo la clasifico? La ordeno, ¿verdad? Y entonces comienzo a emitir mis teorías de producción. La idea es siempre producir más. En esta época, el cliente no les importaba, lo que producían se vendía, ¿sí? No les importaba si se hacía o no se hacía. Simplemente, si al cliente le gustaba o no le gustaba, perdón. Se hacía el producto y era vender. ¡Pum! Nada más. Entre más hacía, más podría yo vender. Y se los compraban. No había la cantidad de competencia, ni los contratos, ni los acuerdos comerciales que hay ahora. Henry Robinson Town. ¿Qué hizo Henry Robinson Town? Pues Henry Robinson Town, que es poco conocido, escribió 3 libros, ¿sí? El ingeniero como economista. ¿Qué creen? Adivinen la profesión de Henry Robinson Town. Ingeniero también, ¿sí? Los ingenieros también. La teoría clásica y la teoría científica predominan los ingenieros de diferentes áreas, la mayoría mecánicos. El ingeniero, pero para que les den más ganitas de estudiar administración, les quiero picar el amor propio. Hoy en día se dice que los mejores administradores son ingenieros. Ustedes se tienen que encargar de demostrar que eso no es cierto. Que los mejores administradores son los administradores. Henry Robinson Town escribe el libro del ingeniero como economista, donde defiende que la administración sea tratada como ciencia. Mire, como ingeniero no era tan malo, ¿no? Hay que tenerle aprecio. Nos reconoce a la administración como ciencia y que cada avance en la productividad de las fábricas se reporte para formar la teoría de la ciencia administrativa. Lo que hizo Fayol lo hizo en su empresa minera. Lo que hizo Taylor lo hizo en otra empresa, una empresa manufacturera.
y ahí estuvo Gilbert, ¿sí? Estos ingenieros lo hicieron desde su lugar de trabajo. Antes había la posibilidad de empezar a trabajar, si tenías una preparación, de empezar a trabajar en un lugar y permanecer en él. Ya no es como hoy. Incluso hoy en día hay empresas que procuran que sus empleados de determinado nivel hayan estado por lo menos en 5 o 6 empresas previas, porque acumulan conocimiento y experiencia. El siguiente libro que escribe en 1896, o sea, lo escribe antes que Fayol, ¿verdad? El reparto de la ganancia. Un estudio de costos por proceso, departamento por departamento. Es decir, lo que fabricamos, no nada más es eso lo que tiene un costo. Todo lo que hacemos en la empresa tiene un costo. Todo lo que se hace en una organización cuesta. Y entonces dijo, pues vamos a repartirla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tiene un costo y hay un ingreso que me cubre todo ese costo, es porque estamos haciendo algo muy bien. No se confunda con el reparto de utilidades. Él no hablaba precisamente de eso. Hablaba de que por dónde entró el dinero y por dónde se ahorró más y por qué tuvimos ese ahorro que nos permitió tener una ganancia. Su tercer libro, escrito en 1921, casi cuando sale el otro de Fayol al inglés, Fayol ya había escrito su libro en francés 2 años antes. La evolución de la administración industrial. Ya habla de evolución, ¿sí? La evolución de la administración industrial. Reconoce a Taylor como padre de la administración científica. Pues claro, los dos eran gringos, los dos estaban en Estados Unidos, la comunicación no era como ahora, ¿no? Quién sabe si ellos tuvieron conocimiento de Fayol, pero si lo tuvieron seguramente dijeron, es francés, ¿sí? Entonces, reconoce a Taylor como padre de la administración científica y lo reconoce Henry Robinson Town. Creo que esa es su mayor virtud. La mayor parte de los administradores no recuerdan a Henry Robinson. ¿Recordamos a Taylor o recordamos a Fayol? Sí. Propuso la creación de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros. En aquel tiempo, a los ingenieros que escribían sobre administración, les daba por escribir este libro, por hacer sociedades de ingeniería. Entonces propone la creación de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros. ¿En dónde? En Chicago. Se fundó en 1886, ya a finales, de eso sí ya pasó un siglo, y permitió posteriormente en esa organización, en ese lugar, en esa fundación, es donde Taylor expone sus teorías sobre la administración científica. Ya le comienza a llamar administración científica. ¿Después de cuándo? De 1921. Todavía no pasan 100 años. ¿Sí? Porque en 1921, Henry Robinson escribe su libro La evolución de la administración industrial. O sea, fíjense, todos los cambios que percibieron en unos cuantos años, 40 más o menos, ¿sí? Todos los cambios que percibieron, voy a regresarme una para que veamos a Babbage, cuando hace su máquina de cálculo, allá por 1880 y algo, 1900 y algo, y en ese tiempo, a finales del, vamos a decir que 1880 a 1921, 40 años, todo lo que les cambió la industria, para ellos fue un gran avance. No estuvieron a finales del siglo pasado y entonces sí se darían cuenta lo que ha evolucionado la industria. Entonces, la evolución de la industria, pero de la administración industrial, ya hablan ya de administración y dice, Taylor es el padre de la administración científica. ¿Por qué? Pues por todas las aportaciones que había hecho en ese momento. Y Taylor agradece el favor y él comienza a hablar de la administración científica después del 21, ¿sí? Porque antes no había sido nombrado administración científica, no se le conocía con ese nombre. Y además habla de administración en la Sociedad Norteamericana de Ingenieros. Suena raro, ¿no? Es como si un ingeniero hablara de economía en la Facultad de Economía o cosas así. Bueno, así nace la administración como la conocemos hoy. La administración, vamos a decir, formal, estudiada.
¿sí? Hay casos en la Biblia, en el libro de Éxodo, donde tenemos casos de administración. No vamos a leer la Biblia, tampoco se las voy a leer, no se espanten, yo sé que les da miedo, no sé por qué. Fíjense que en Éxodo, que es un libro que se escribió 3000 años antes de Jesucristo, es decir, que anda entre los 4 o 5000 años, ¿no?, de edad. No se sabe bien quién lo escribió, algunos dicen que Moisés. Moisés estaba casado y tenía un suegro, y este suegro se llamaba Yetro, y Moisés fue seleccionado por Dios para juzgar a su pueblo. Y Yetro queda en la Biblia escrito como el primer consultor. Llegó, observó el trabajo que hacía Moisés y le dice: oye Moisés, eso que haces está mal porque te desgastas tú y se desgasta tu pueblo. Yo te recomiendo que entre tu pueblo selecciones varones de verdad, probados, que tengan miedo de Dios, que no amen la corrupción y el dinero mal habido. Y a esos nombra a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que te ayuden a juzgar. Ellos verán las causas pequeñas y tú verás los grandes problemas. De esa manera no se van a desgastar y van a ser más fáciles para ti. Bueno, en la Biblia, libro escrito ese libro, en el libro de Éxodo, escrito allá por el hace 4000, más de 4000 años antes de Cristo, casi 5000, ya hablaba de un principio, de los principios de que Fayol nos hablaba. Nos da la descripción de puestos: hombres de valores, hombres probados, que tengan miedo de Dios. Nos habla del primer organigrama: elígelos para ser jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Nos da la jerarquización. Además nos dice que ellos atiendan las cosas pequeñas y tú las grandes. Está la división del trabajo nuevamente, la jerarquización, la descripción de funciones, la repartición del trabajo y un principio de organización. Si son curiosos, abran la Biblia en el libro de Éxodo. Cuando encuentren el libro, busquen el capítulo número 18. Y esto que les acabo de decir, si leen todo el capítulo no les va a hacer daño. A lo mejor sirve para sacarle los demonios que traen adentro, espero que sí. Pero si no, no importa, no se preocupen. En el capítulo 19, esas letras chiquitas que aparecen al lado de los versos, al 23, está esto de que les acabo de hablar. No es un principio de administración, pero nos está diciendo muchos años antes lo que Fayol escribe no hace más de 100 años. Fayol escribió más. ¿Pero por qué les digo eso? ¿Cuál es el pueblo que consideramos rico hoy en día? El pueblo judío. Y será porque conocía las bases científicas de la administración antes de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Bueno, es cosa de pensar. Por el momento me quedo con los estudios de Taylor, me quedo con los estudios de Fayol, me declaro ferviente admirador de Fayol, ferviente admirador de la carrera de administración. Hagan sus actividades y nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.